bueno, vamos a Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, y si quieres deja una marca ahí. Primera de Corintios 12 y versículo 1, la Biblia dice: Y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, seáis ignorantes. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de esta cosa que no debemos ignorar. Le damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente esa salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las cosas que no debemos ignorar. Y hoy vamos a ver los dones espirituales, porque parece que Pablo piensa que son importantes para personas que son jóvenes en la fe o carnales, que ellos no son ignorantes acerca de estos dones. Por eso está en 1 Corintios, ¿cierto? Okay. Y la verdad, hermanos, que hay múltiples tipos de dones del Espíritu Santo. Aparte de los dones que vamos a ver en 1 Corintios, por ejemplo, hay los dones del ministerio en múltiples lugares en las epístolas de Pablo, y también los dones de motivación que ves en Romanos. Pero lo que vamos a ver en este estudio hoy son los dones de manifestación, porque son esos específicamente que Pablo dice que los cristianos no deben ser ignorantes de esas. Okay. Y la pregunta es, ¿para qué Dios nos dio esos dones espirituales? Porque no vamos a realmente mirar los dones específicamente en ese mensaje, sino vamos a ver el para qué y por qué Dios dio eso a nosotros. ¿Sí ven? No es solamente lo que es, sino para qué es. Y si enfoques en el don, pero no sabes por qué Dios te dio el don y no lo aplicas como Él quiere que lo aplicas, ya eres ignorante de esos dones. Eso es lo que vamos a ver. ¿Okay? Comenzando con 1 Corintios 12 y versículo 7, vamos a ver la cosa principal con ese para qué, con los dones espirituales, estos dones de manifestación. 1 Corintios 12 y versículo 7 dice: Empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Versículo 11. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, hablando de los dones, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere, porque de la manera que es uno el cuerpo y tiene muchos miembros, empero todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo, así también es Cristo. Y somos parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo quiere dar sus dones de manifestación a cada cristiano como Él quiere, para el provecho de todo ese cuerpo, toda la iglesia local y la iglesia en general. ¿Sí ve? Entonces los dones espirituales son para provecho de la iglesia, no de provecho para sí mismo. ¿Sí ve? ¿Entiendes esa diferencia? Si no lo entiendes, eso es exactamente lo que va a resultar usted siendo ignorante acerca de estos dones, porque vas a estar ahí metido en su soberbia acerca de ese asunto. Okay. Siguiendo en ese mismo capítulo, viendo a Pablo conectando a cada persona como una parte importante del cuerpo de Cristo, la iglesia, con su don o múltiples dones particulares que el Espíritu dio a ellos para provecho de la iglesia. Él dice, versículo 22, antes los miembros del cuerpo que parecen más flacos son mucho más necesarios. Piensa en su propio cuerpo, en partes de su cuerpo que piensas que no tienen sentido ni son útiles, como su apéndice o algo así. No, está ahí por una razón, es que no sabes por qué. Y parece flaco, pero son mucho más necesarios. 23. Y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos ceñimos más honorosamente.
y los que en nosotros son menos decentes tienen más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad de nada, mas Dios templó aún el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya disensión en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Si Dios quiere que estimamos a otros más que nosotros mismos, que miramos alrededor a los hermanos y viendo a ellos, y puede ser que parecen más flacos en su opinión, pero no con Dios, porque Dios salvó a esa persona y quiere que ellos sigan creciendo en la fe y quieren que ellos usen su don de manifestación para la gloria de Dios. Y usted, siendo parte de su iglesia local, debe estar ahí para apreciar a ellos y ayudarles con esa meta, tanto como ellos van a ayudar a ti. Como las partes de nuestro cuerpo ayudan uno a otro para que ese cuerpo pueda funcionar bien. Okay. Y bueno, eso es importante saber, pero hay algunas denominaciones que no entienden eso o no muestran un enfoque en esa verdad, no son dispuestos a enseñar eso bien y tratan de menospreciar los dones del Espíritu Santo porque piensan que por eso la gente van a caer en carnalidad. No, es una doctrina de Escritura, debes enseñarlo y asegurar que saben para qué son los dones para que esa confusión nunca pase. O si pasas por arrogancia en lugar de ignorancia. ¿Sí ve? Ignorancia voluntaria es algo diferente que ignorancia pura. Y estamos aquí para asegurar que la ignorancia normal no aplica a la persona escuchando ese mensaje. Ya se acabó con eso. ¿Sí ve? Y los bautistas, especialmente los fundamentalistas, ellos son una denominación que hacen exactamente eso. Y es como una respuesta de otro grupo, de lo que pasa con otra denominación en esos días. Y entiendo por qué responden así. Pero no debes ir a otro extremo y decir que los dones no importan. No, importa más que nunca. Debes estar ahí ayudando a sus hermanos en su iglesia local a encontrar su don para que ellos puedan usarlo a la gloria de Dios. ¿Sí ve? Y no menospreciar las partes que siguen creciendo en la fe y no saben todo de sus estándares y convicciones y parecen y nos siguen con sus cosas, su ropa del mundo y todo eso porque Dios no había tocado su corazón para cambiarse en esas maneras porque siguen en su crecimiento, en la santificación. Usted menospreciando a ellos diciendo que no deben ir a servicio porque parecen así todo eso. O más maluco, haciendo eso con personas perdidas. Cuando ellos necesitan escuchar el evangelio ahí, en la iglesia. Debemos tener cuidado de eso. Y lo digo que soy bautista independiente. Estoy en ese círculo, si quiere decirlo así. Y odio eso. Odio ver a personas pensar que son más grandes que otros y por eso no están cumpliendo esto en 1 Corintios 12 y son carnales. Ok, Manuel, ¿por qué los bautistas respondieron de esa manera en general? Okay. Bueno, fue por otro grupo, los carismáticos, que no entienden versículo 28. Versículo 28. O lo entienden y lo ignoran voluntariamente. Yo no sé cuál, depende con cualquier cristiano que estás hablando acerca del asunto. 1 Corintios 12 y versículo 28 dice: Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas o tercero enseñadores, luego milagros, luego dones de sanidades, auxilios, gobernaciones, géneros de lenguas. Y vea que Dios, Espíritu Santo, Dios, ¿cierto? Dio diferentes puestos o papeles a diferentes cristianos para hacer cosas y eso incluye los dones que manifiestan. Todos tienen lo mismo. Y nota que uno ahí es géneros de lenguas. Y los carismáticos no piensan eso. Dicen que cada cristiano tiene que manifestar la lengua. O la mayoría. Si no manifiesta lenguas es porque no tienes el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Según esto, no. 29. ¿Son todos apóstoles? La respuesta con esa pregunta retórica es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos enseñadores? No. ¿Son todos hacedores de milagros?
No. ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Pero muchos carismáticos se enfocan en sus dones de manifestación, mirando el provecho de ese don para ellos mismos en lugar de la iglesia, porque es para la iglesia y por eso se pierden en su don. Y elevan uno que realmente es un don que no es tan importante comparado a los otros. Es importante, pero no es lo que a lo menos Pablo quiere para nosotros. Okay. 31. Empero desear con vehemencia los mejores dones, y aún yo os enseño un camino más excelente. Y si eres un bautista fundamental o eres un carismático o algo en la mitad, debemos desear los mejores dones y buscar esa cosa excelente en nuestra vida, porque los dones del Espíritu Santo, esos dones de manifestación son para provecho de la iglesia. Y si usted busca más dones y ese camino excelente, estás tratando de ser un provecho más grande para la iglesia de Dios. Y eso es una bendición. Eso es algo bueno. ¿Ya? Bueno, eso es una razón. Otra razón para que Dios dio estos dones, 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Y versículo 1 dice, seguid la caridad, codiciad los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. Y nota la separación entre los dones espirituales y profetizando. Es como si fuera que los dones espirituales son para que cristianos, cada cristiano puede profetizar. Estos dones de manifestación ayudan a usted ser capaz de profetizar la palabra con otros. ¿Sí, ve? ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 2. Porque el que habla en lenguas desconocidas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende aunque en el Espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla una lengua desconocida a sí mismo edifica, como si I started talking English. If you don't understand English, no, you're not going to understand what I'm saying right now. ¿Sí, ve? It only helps me. Eso solamente aprovecha a mí porque yo entiendo inglés. Pero si hablo español, puedo ser un provecho para los hermanos que entienden ese lenguaje. Para que puedo profetizar la palabra como estoy haciendo ya. Okay. Mas el que profetiza edifica a la iglesia. Ahí ves tres cosas: edificación, exhortación y consolación, hermanos. Dios dio los dones espirituales a cada cristiano para que ellos puedan edificar, exhortar y consolar a los otros hermanos. Eso es como puede ser un provecho a la iglesia. Porque usa su don para que puedas cumplir eso, ayudando a otro hermano o hermana en la fe. Okay. Edificación, vamos a ver eso. Vamos a Efesios 4. Edificación. Efesios 4 y versículo 15 dice: antes, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo, en el que es la cabeza, a saber, Cristo. Y Dios quiere que crezcas en la fe. Él quiere que entiendas y aprendes más de Él. Él quiere eso. Si no quieres aprender más de Dios, estás contra la Escritura. Y esos hermanos que dicen que no tienen que saber esas cosas. Estoy bien con lo que aprendí de las cosas básicas del cristianismo y ya. No estás siguiendo la voluntad de Dios. Debes a lo menos tener ese deseo, ese propósito en su corazón de seguir aprendiendo. Puede ser que no puedes entender todo y sabes que nunca vas a entender todo porque nunca vas a ser omnisciente.
Hay mucho para aprender, pero tienes que tener ese deseo de seguir aprendiendo. Eso es lo que Dios está buscando. 16. Edificación, hacerte más y más fuerte. Eres el templo de Dios y Él quiere hacerte más fuerte en su camino aquí en la tierra, en ese mundo impío. Deja que Dios lo hace. Recibe la edificación y ser parte de edificando a otros con esos dones espirituales. 16. Del cual todo el cuerpo bien compacto y ligado por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor. Y ve aquí hablando de edificación, asegura que cada cristiano puede encontrar su lugar propio en la iglesia local, usando sus dones espirituales para la gloria de Dios y el provecho de sus hermanos. Es como encontrando su lugar, que tú eres el codo, vas aquí, tú eres un ligado, estás ahí, y entiendes su cosa que debes hacer y estás tratando de hacer eso, edificando la iglesia. Y eso sí incluye profetizando. Porque si tú tienes un don espiritual que otro hermano no tiene, tienes que hablar con ellos en parte para explicar ese don o explicar cómo puedes ayudarles por medio de ese don. Eso es profetizando. ¿Cuáles dones de manifestación aplica a edificación? Bueno, pienso yo, puede ser que estás en desacuerdo con esto, pero profecía es uno, porque tienes que tener las palabras de Dios para edificar. Son espíritu y son vida estas palabras, entonces tenían que llegar. Por eso sabemos todo aquí por el Nuevo Testamento, fue dado por profecía para edificar la iglesia, ¿sí ve? Pero también palabra de ciencia y también discernimiento de espíritus. Y no sé si ves lo que está pasando ahí. Tienes las palabras de ciencia para mostrar cómo se conectan y discernimiento para dar entendimiento. Y todo eso tiene que ver con la edificación de la iglesia, de cada hermano. Y sí, hay hermanos que tienen esos dones de manifestación más que otros. Puede ser que, por ejemplo, piensas que yo puedo discernir un poco mejor que usted. Pero eso ayuda si no estoy dispuesto de profetizar ese discernimiento a ti. Claro que no. Por eso tengo que usar mi don. Y es lo mismo con nosotros. Profecía ya tenemos la Biblia. Ese es uno de esos dones que ya se acabó para el tiempo. Pero había un momento que era necesario. Y palabra de ciencia sigue ahí porque tienes que dar sentido de lo que dice la Biblia, exponiéndolo básicamente. Pero no solamente edificación, sino también exhortación. Exhortación, animando a los hermanos a seguir en la fe. Porque edificándoles es bueno para hacerles más fuertes, pero ya tienen que ir allá y utilizarlo o van a poner vagos. Es como una esponja que chupa tanta agua, pero no usas el agua y esa agua se queda ahí, se pudre esa esponja, se vuelve maluco y todo eso. No, tienes que exprimir esa esponja y sacar ese agua. Dios quiere hacernos ríos de agua corriente, ¿cierto? De agua viva. Entonces Él nos llena y quiere que estamos dando ese agua a otros, hablando sus palabras a otros, hermanos y personas que no conocen a Dios. Exhortación. Vamos a Actos 11. Actos 11. Actos 11 y versículo 23. El cual como llegó y vio la gracia de Dios, se gozó. Okay. ¿Quién llegó? Creo que era Pedro. Oh, no, era Barnabás y Saulo, aparece en el contexto. Pero bueno, 23. El cual como llegó y vio la gracia de Dios se gozó, y nota esto, y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor. Y una razón de la exhortación es para ayudarte a permanecer en Dios, permanecer con Él, sigue caminando con Él.
para que pueda seguir negando a sí mismo y tomando su cruz y siguiéndole, en lugar de rindiendo por lo que pasa en este mundo impío y todo lo que pasa. Cuando vives piamente para Dios, vas a padecer persecución y puede ser por eso quieres dejar de hacer esas cosas. No. Los dones espirituales existen para que puedas exhortar a otro hermano, diciéndoles que deben seguir adelante. ¿Sí, verdad? Y también en Actos 14 y versículo 22 veamos algo similar y dice ahí que permaneciesen en la fe. ¿Cuál fe? La fe una vez dada a los santos, lo que tienen aquí en la Santa Biblia. ¿Tienes la Santa Biblia? ¿O tienes la Biblia por ahí? ¿Tienes toda habla de Dios que es limpia y pura? ¿O tienes el mensaje de Dios o algunas palabras de Dios? No, si tienes algunas palabras, no tienes la fe una vez dada a los santos. Y eso puede ser una manera que eres chocado y no puedes seguir adelante en el camino con Dios. Si quieres permanecer en la fe, necesitas la palabra de Dios para que puedas seguir caminando con Dios. ¿Tiene sentido? Y bueno, los dones de manifestación que tienen que ver con eso son la palabra de sabiduría, que es aplicando esa palabra de ciencia, la profecía, a su vida. ¿Sí ve? Su conversación y todo eso es sabiduría. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es la diferencia en sabiduría, ciencia y entendimiento? Usando una luz, por ejemplo, un switch de una luz. Palabra de ciencia, el switch está ahí, en ese lugar en su pared. Entendimiento es como entendiendo que electrones se corren en los cables detrás de la pared y hace que esa energía llega a ese filamento de la luz y se prende por eso, porque hay un flujo de electrones. Pero sabiduría dice, si quieres luz, prende el switch. ¿Sí ve? Aplicación. Y a veces necesitamos a alguien decir a nosotros, levántate, vamos a servir. Y estás exhortando a ese hermano con su profetizando, porque usted tiene un don de ayudar a otros, ¿sí? Auxilios, para crecer en la fe. Dice, vamos a evangelizar y cosas así. Todo eso cuenta, hermano. Y también lenguas y interpretación de lenguas. Porque tienes que ser capaz de dar esas palabras a otra persona en el lenguaje que ellos entienden. ¿Y sabes qué? No todos entienden English. So I can't speak to everyone in English. A veces tengo que hablar en español con alguien que solamente habla español. O no van a entenderme. Sabiduría. ¿Sí ve? ¿Qué es el entendimiento de eso? Sabiendo que palabra y word representan el mismo conocimiento, el significado de un grupo de letras que significa otra cosa. Ok, eso es inútil para ir afuera, pero es bonito saber. Ok. Entonces tienes que hablar esa lengua o interpretar a otro que habla otra lengua para que esa palabra de sabiduría llegue a ellos para exhortarles y animarles a servir a Dios. ¿Estás usando sus dones para aprovechar la iglesia, para profetizar? Y también tenemos la tercera cosa, consolación. Consolación. Vamos a Salmos 119. Salmos 119. Salmos 119 y versículo 50. La Biblia dice, esta es mi consolación en mi aflicción, porque tu dicho, el dicho de Jehová, de Dios, esa palabra de ciencia, la profecía, me vivificó. Y consolación ayuda a personas en aflicción ser vivos, recibir vida en una manera. Puede ser vida física, vida a su alma o su espíritu. ¿Sí, ve? A veces puedes mirar la exhortación como una manera de consolar a otro porque estás dando fuerza a ellos, animándoles. Eso es cierto.
Pero sí sabemos que hay un enfoque con consolación a personas que están afligidos, que a un hermano que se está cayendo en pecado o algo así, o están enfermos y quieres ayudarles. Y usted profetizando a ellos puede asegurar que ellos pueden recibir vida por Dios, porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida, hermano. También dice en Salmo 94 y versículo 19 que tus consolaciones, hablando de la consolación de Dios, de Jehová, alegraban mi alma y dan vida y dan alegría a una persona, salvo o perdido, pero especialmente a los hermanos, a los salvos en su iglesia local. ¿Cuáles dones de manifestación aplica eso? Fe. Estás en problemas y vas a un hermano que tienen ese don de fe y ellos van a consolarte diciendo que Dios está contigo, mostrando esos versículos que muestran que Dios nunca te dejó ni te desamparó y Él quiere ayudarte en ese asunto y todo obra por el bien para los que aman a Él. Y debes saber eso. ¿Sí ve? Eso es fe. Eso es profetizando según eso. Y también los otros dones de sanidades y milagros. Porque sanidad es algo físico, ¿no? Y también espiritual. Hay una aplicación espiritual a sanidad, porque si das el evangelio a alguien, ellos lo reciben. O das una palabra a alguien, ellos ya siendo salvos lo reciben para que ellos se arrepienten hacia Dios y tratan de dejar esa cosa. Eso los sana espiritualmente. Mismo con milagros. Es un milagro ver a alguien renacer. ¿Sabes eso? Y es un milagro ver a alguien cambiar su vida por el poder de Dios después de siendo salvo. Ellos tomaron la decisión de ser un discípulo de Cristo y cambiar su vida. Eso es un milagro también. Ya estamos hablando de milagros físicos y ya. Ese versículo no dice eso. No dice milagros físicos. Entiendo que muchos piensan en milagros y piensan en los milagros físicos. Entiendo eso. Pero no dice eso. Porque estás agregando eso al versículo. Para los que saben un poco acerca de trabajando con hermanos en la iglesia local, cuando ves a un hermano que se cayó mucho y ellos arrepienten y ellos regresan a la iglesia y cambian sus vidas, ya viste un milagro ahí. Gloria a Dios. Otra razón, 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Otra razón para profetizar y por qué es tan importante. Y esto aplica a alguien que es cristiano y también a alguien que no es, que llega a la iglesia. Y ve a hermanos que entienden que sus dones espirituales son para provecho de todos y no están ahí perdiendo control en sus dones porque piensa que son para ellos y debe mostrar que son grandes con sus lenguas y todo eso. No, esa persona llega a una iglesia que está ordenado y están ahí escuchando el mensaje que está siendo profetizado en ese momento. ¿Sí, verdad? Puede ser que esos versículos pasan con ellos. Primero de Corintios 14 y versículo 19. Pablo dice algo que reprende a muchos cristianos hoy en día. Empero en la iglesia quiero más bien hablar 5 palabras con mi entendimiento, para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en una lengua desconocida. ¿Cómo así? Pero estoy hablando misterios en mi lengua desconocida. No, Pablo dice que no es provecho para la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? Pablo podía hablar más lenguas que todos. Y él no enfocaba en eso. Versículo 24. Mas si todos profetizaren y entrare algún incrédulo o ignorante, incrédulo, perdido,
Ignorante, alguien que es salvo, ignorante de estos dones espirituales, ¿qué pasará? 24. De todos es convencido, de todos es juzgado. ¿De qué? De su profetizando, porque ya la Biblia está llegando a ellos. Y el Espíritu Santo va a juzgarles aquí en su corazón, ese justo juicio de lo que dice la Biblia y su doctrina. Y así lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Y nota eso, que manifiesta lo oculto en el corazón del incrédulo o de ese ignorante acerca de los asuntos que siendo profetizados en la iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo está trabajando con ellos, dándoles convicción para que piensan bien de todo esto. Eso es el punto de esos dones espirituales. No debes ser ignorante de eso. Dios quiere utilizar a ti, cristiano, como un instrumento para su gloria, y eso requiere que usted deje que Él te usa en esa manera, incluyendo los dones que Él te dio para su gloria. Dame un ejemplo de eso. Está pasando en este mensaje. Eres ignorante de esto. Valoraste el don de lenguas, por ejemplo, y no sabía por qué era importante. Bueno, ¿qué piensas ya? ¿Sí, ve? Porque Dios, sí, Él entiende que Él tiene que llegar a su mente con palabras, pero Él quiere llegar a su corazón y cambiar su ser. ¿Sí, ve? Él es el Dios de corazón. Y Él va a manifestar lo oculto que está ahí por medio de hermanos usando sus dones para profetizar el Evangelio de Cristo y la verdad que está aquí en la palabra de Dios. Pero eso es la segunda cosa. ¿Qué es la tercera cosa? 1 Corintios 14, versículo 39. Así que, hermanos, codiciad de profetizar y no impidáis el hablar en lenguas extrañas. Nota que Pablo no está diciendo que no puedes hablar lenguas. Pero tienes que entender como la importancia de eso comparado a profetizando. Codiciar de profetizando. Usa su lengua extraña para la gloria de Dios de profetizar a alguien que no entiende su lengua nacional, que no es una lengua extraña para su país. Y 40. Empero háganse todas las cosas decentemente y con orden. Para obrar para Él con orden. Eso es el punto de estos dones de manifestación. Te ayudan a hacer obras para Dios. Y Él quiere que lo hacen en orden. ¿Qué pasa si están sin orden? Job 10. Job 10. Es decir, no puedes usar los dones como quieres. Y si piensas que los dones son para ti y ya, si ves, no recibiste primero el provecho, no recibiste el orden que dice la Biblia. Y ya caíste, ya eres ignorante. Job 10 y versículo 22 dice: Tierra de oscuridad y tenebrosa sombra de muerte, donde no hay orden, y que resplandece como la misma oscuridad. Es decir, no resplandece, ¿cierto? No tiene luz. Cristiano, eres el templo de Dios, eres tierra de Él. ¿Cómo estás resplandeciendo a otros? ¿Con la luz de Dios o fuera de orden? Si estás fuera de orden, estás mostrando tinieblas, oscuridad. ¿Sí ve? Pero soy salvo. ¿Y no estás manifestándolo? Gloria a Dios que te salvó adentro, pero nada sale afuera. Lo que muestras afuera es basura, oscuridad. ¿Qué pasa con usted? No, parece que estás sin orden. Pónete en orden. Sigue la palabra de Dios. Está ahí por una razón.
Son mandamientos del Rey de Reyes. Pónete en rodillas, arrepiéntete y cambia su vida. Deja la bobada. Si ves, esto no es un juego. Cristianismo es la vida. Y la vida con gran abundancia, si lo recibes. Deja de seguir la tentación del diablo, porque todo eso es oscuridad, tinieblas, y no vale para nada eternamente. Salmo 37. Salmo 37. ¿Qué pasa si estás con orden? Porque ya adelanté el mensaje. Salmo 37 y versículo 23 dice: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre piadoso, y él quiere su camino. Y si estás con orden, vas a dejar que él ordena cada paso que tomas, que estás con él en su camino, que estás adentro de su palabra, ¿sí ve? Y por eso, como dice en Salmo 119, dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, si estás con orden, estás caminando en la luz y con la luz del mundo, y por eso estás fuera del pecado. El pecado no tiene control de ti, estás libre de ese poder de pecado en su vida, por caminando con Dios, como Él ordenó sus pasos, especialmente con estos dones de manifestación. ¿Sabes por qué Pablo enfocó en estos con la iglesia en Corinto? Porque eran carnales y ellos estaban ahí siendo orgullosos de sus dones de manifestación, en lugar de utilizándolos como deben, con orden, para aprovechar la iglesia, para que ellos pudieran profetizar uno a otro, para ayudar a todos crecer en la fe, para ser más como su cabeza, el Señor Jesucristo, ¿sí ve? Pero no era solamente en Corinto, pasó en Tesalónica también, o Tesalónica debo decir, también. Segunda de Tesalonicenses 3. Yo mezclando inglés y español, discúlpame. Segunda de Tesalonicenses 3. Y versículo 10 dice: Porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, y acuerda que necesitas orden para trabajar, tienes que trabajar para Dios correctamente, o no vale. Tampoco coma. No, Manuel, esto tiene que ver con trabajando en la vida, y si no estás tratando de lograr un poco de plata por ahí, no debes comer. ¿Seguro que solamente aplica eso? 11. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden. ¿Cómo así? ¿Cómo? No ocupándose en alguna cosa, sino en indagar lo que no les importa. Ahí hablando de otros, bonchinche, murmuraciones y todo eso. No haciendo nada para la iglesia. Sí, ellos asisten el domingo y a veces también el miércoles, pero no están tratando de vivir para Dios ni ayudar a otros hermanos. ¿Y eso vale para qué? Pero están dispuestos a hablar un poco de este hermano o hermana, un poco de chisme ahí. Ay, escuchaste que vimos a este ahí cerca del bar ahí, no. No puedo creer estar dando su testimonio. Ah, este hermano es una basura para Dios. Uh, uh, Estás fuera de orden, deja de hablar así. Si realmente sientes así, debes tratar de profetizar a ese hermano diciéndoles: vea, tienes que entender que bebiendo ahí en el bar es incorrecto, déjame mostrarte la Biblia. Y si no, ok, llevas a ese hermano al grupo, tratas de hacer todo en orden. Estoy hablando de Mateo 18 para los que no saben. Hay un orden con eso, no hablar con otros hermanos y quejar de este hermano sin él sabiendo, en secreto. Okay.
Porque sabes que si sigues así, puedes estar ahí escuchando la palabra de Dios y escuchando la profecía que llega de esa buena prédica y sabes que no comes nada espiritualmente. Sigues ahí no creciendo en la fe por eso. Que estás fuera de orden. No puedes comer, que no estás trabajando. ¿Sí, verdad? Entonces sí, aplica a las dos cosas. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, un ejemplo de orden. Primera de Corintios 14, ya te digo uno, Mateo 18, puedes leer eso separado. Hay más acerca de ese asunto en Primera de Timoteo 5, pero un ejemplo en Corintios, con los dones de manifestación, mostrando que este orden no es impidiendo al don de lenguas. Él no está impidiéndolo. Está usándolo en orden para provecho de la iglesia. Primera de Corintios 26, perdón, Primera de Corintios 14 y versículo 26 dice: de tal manera que si él un miembro padece, estamos aquí, todos los miembros a una se duelen, o si él un miembro es honrado, todos los miembros a una se regocijan. Esto debe ser como piensa la iglesia. Debemos sufrir con otros hermanos que están sufriendo, orando para ellos y su familia, si tienen una pérdida o algo así de familia. Y si uno es honrado y hizo algo bueno para la gracia y gloria de Dios, debemos regocijar para ellos también. Somos uno, un cuerpo. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros. Oh, yo estoy en el versículo, yo estoy en el capítulo incorrecto, lo siento, pero eso, lo que dije era verdad. Primera de Corintios 14, yo debo estar en 14, ¿cierto? Y versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Háganse todas las cosas para edificación. Nota que lengua ahí es igual a los restos. No, él no está menospreciándolo, pero él sabe dónde debe estar. Okay, 27. Si hablara alguno en lengua desconocida, sea por dos o a lo más por tres, y esto a su turno. No los dos o tres hablando al mismo momento, como ves en algunas denominaciones hoy en día. Y no solamente eso, y uno interprete. No debes hacerlo sin interpretación, para que los restos puedan recibir provecho. Okay. Es por eso que ves a veces cuando un hermano de Estados Unidos, por ejemplo, visita yo no sé, Chile, y él no sabe español, pero hay un hermano que sabe los dos lenguajes, él predica en inglés y el otro lo interprete para los hermanos que están ahí. Okay. 28. Mas si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Es decir, no hablan lenguas, no habla para nada, ora y ya. Contrólate. ¿Por qué? Empero los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si a otro que estuviere sentado fuere revelada alguna cosa, calle primero. Porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es autor de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y mira que no es solamente lenguas, es profetizando también. En mi iglesia, después de que enseño, yo pregunto si hay preguntas o comentarios para escuchar a los hermanos, viendo si necesito algo debe ser corregido de mí. O si quieren agregar a una cosa, eso es ellos profetizando y es en orden, uno a uno.
Eso no es una dirección, yo necesito aprender de ellos también. Pero si ve el orden. Y si tienes una pregunta, lo escribe y lo aguanta y espera su turno. No estás ahí siendo, yo no sé la palabra en español, pero metiéndose ahí cuando no debes porque alguien está hablando. Espera. ¿Sí ve? Orden. Y con eso todos son edificados y todos son exhortados. Aprenden y sean exhortados. Vea que su espíritu debe ser controlado de sí mismo. Si fuiste a una iglesia y después fuiste bautizado en agua, no podía controlar su lengua, estaba así. Puede ser que lo que tienes ahí no es el Espíritu de Dios, si no diste cuenta. Y yo sé dos estadísticas, 1 de 20 de esas personas están ahí fingiendo todo eso, pero hay algunos que no están, porque realmente recibieron un espíritu malvado, que Dios solamente puede sacar si ellos arrepienten a Él y piden a Él para hacer eso. Lo sé por experiencia. ¿Okay? Eso no era de Dios, por eso no podía controlar mi lengua. O no puedes si eres alguien así. Dios es el autor de paz, de control, y debe ser cosas en orden para que puedas comer espiritualmente, en lugar de ser distraído de eso. Bueno, y la última cosa, 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 y versículo 1. Ya vamos a ver, después de los mejores dones, y cómo usa esos dones, que es orden, ¿sí ve? Ya tenemos que ver ese camino excelente. 1 Corintios 13 y versículo 1. La Biblia dice: si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles, y no tuviese caridad, soy hecho como metal que resuena o platillo que retiñe. Es decir, estás haciendo sonidos, pero no tiene afecto. Y ahora estamos viendo que la caridad es ese camino excelente. Debes usar sus dones espirituales para que podamos manifestar caridad con esos mismos dones. Esto es el punto de lenguas. No es para ti, es para otros, para amar a ellos. Versículo 2. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos mis misterios y toda ciencia, como algunos fundamentalistas que saben tanto la Biblia, o creyentes de la Biblia también, que faltan amor en su vida y caridad. Y si tuviese toda la fe, de manera que pudiese traspasar las montañas, y no tuviera caridad, nada soy. Eres nada. ¿Tienes eso? Eres nada, según Pablo. Eso es muy cruel. Seguro. Yo conozco otra persona con P mayúscula que dijo que sin él eres nada. Aguanta eso ahí. Versículo 3. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres. Así Dios. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tuviera caridad, de nada me sirve. Y eso suena como Madre Teresa y algunos ascéticos de cristianismo en el pasado que eran católicos haciendo todo eso con su cuerpo, pero no estaban siguiendo la palabra de Dios para nada. Pero muchos pensaron que eran grandes en la fe. Espero que eran salvos. Ni siquiera sé con algunos. Según lo que ellos escribieron, es duro saber si eran salvos o no. ¿Sí? Pero no sirve. La caridad es la cosa más importante con eso. Okay. Versículo 8. Versículo 8. La caridad nunca se acaba, aunque las profecías se han de acabar. Por eso dije que no hay más profecía para dar Biblia. En este momento a lo menos. Y cesar las lenguas y desaparecer la ciencia. No podemos aprender lenguas de una, como lo que pasó en Actos 2.
¿Sí ve? Pero hay diferentes lenguas y puedes aprender y puede ser que Dios te ayude con eso, como Él me ayudó con español. Sigo siendo estudiante de español, tanto como inglés hoy en día, tratando de buscar a Él para ayudarme con eso. La ciencia desaparece también, interesantemente, pero la caridad no. Mostrando que la caridad es algo que hace que las obras que haces para Dios en orden con sus dones espirituales, eso es la cosa que hace que sus obras son eternas en una manera. ¿Sí ve? Es como la manera de asegurar que recibes ese peso de gloria inconmensurablemente grande y eterno con las obras que haces con Dios. Necesitas esa caridad. Versículo 11. La caridad separa los carnales y espirituales en la fe. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, puse a un lado las cosas de niño. Porque ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad, esas tres. Empero la mayor de ellas es la caridad. Es decir, si quieres ser un hombre, un maduro en la fe, tienes que manifestar caridad hoy en día porque estás tratando de buscar a esa cosa que vas a ver cara a cara, esa persona que conoce a ti como más que todos, y Él manifiesta en ti por la caridad. Debes saber quién es ese hombre, ¿no? Porque como dice en Romanos 6, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Es Jesús. Jesús es la caridad encarnada. Y el punto con sus dones espirituales es que puede ser más como Él. Manifestar a Él a otros. ¿Sí ve? Es por Él que sus obras son hechos en orden y son provecho para otros. Y Él te ayuda a profetizar porque Él profetizó, ¿no? Él predicó la palabra, ¿no? Palabras de edificación, exhortación y consolación en su vida, ¿no? Para manifestar a Él. ¿Sí ve? Como Jesús había dicho en Juan 15, sin Él eres nada. Sin caridad eres nada, cristiano. Él es caridad encarnada. El amor de Dios en acción. La vida eterna. Es con Él que puedes hacer obras que tienen valor eterno. Por Él. Él es la vida y vida con gran abundancia, ¿no? Mira. 1 Corintios 4. Oh, perdón. 1 Corintios 13, versículo 4. 1 Corintios 13, versículo 4. Lee esto y piensa en Jesús. La caída es sufrida, es benigna. Él solamente había hecho bienes en su vida. Él padeció para los pecados de todos en el mundo. La caída no tiene envidia, él nunca pecó. La caída no es jactanciosa, no es hinchada, no se comporta indecorosamente. Sí, él está en orden. ¿Sí ve? No busca lo que es suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga en la injusticia, mas huélgase en la verdad. Todo sufre, todo cree, todo espera, todo soporta. Todo eso describe a quién? Dios, a Jesús. Es por su longanimidad que Él nos da tiempo para arrepentir a Él y poner su confianza en su Hijo Jesús. Eso no es un fruto del Espíritu. ¿Sí ve cómo todo esto conecta? Dios quiere que no eres ignorante del propósito de esos dones, que es manifestar caridad por medio de esos dones a otros. Si tienes el don de fe, tienes un talento de consolar a otros con ese don. Úsalo. Muestra su amor a ese hermano, esa persona que no conoce a Dios. Eso es caridad. ¿Sí ve?
Y es como ya viste el crecimiento del cristiano, porque cuando ya están en ese camino excedente, están siendo más como hombres en la fe. Hijos de Dios en lugar de hijitos por ahí. Si ve, padres en la fe son hombres. Madres también, no son niñas. Entonces, para concluir, vamos a 1 de Pedro 4, porque Pedro piensa tanto como Pablo, pero él nos dio un resumen de todo esto. 1 de Pedro 4 y versículo 10, Pedro había dicho: cuando uno, según el don que ha recibido, administrelo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. ¿Sí ve? Cada persona recibe su don. Bueno, administrelo a otros. Ponelo en uso. Ser un dispensador de eso y un buen dispensador, según el orden que Dios se dio en la palabra para hacerlo, mostrando esa gracia con caridad. ¿Por qué? Versículo 11, después el semicolon. Para que en todas cosas sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, el cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Amén y amén y amén, Pedro. Sus dones son para dar gloria a Dios y más que todo al Hijo de Dios, la caridad encarnada. ¿Lo ves? ¿Entiendes el propósito de esos dones? ¿Vas a ponerlo en servicio a su Dios y al Hijo de Dios? ¿Vas a dejar que Cristo manifiesta en ti? ¿Vas a hacer todo en orden en lugar de haciéndolo en fuera de orden, que hace que estás en oscuridad con eso? ¿O vas a seguir siendo ignorante de este asunto? Porque ya eres arrogante. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando tanto acerca de estos dones espirituales. Ayuda a nosotros a recibir todo esto que escuchábamos en este mensaje para que podamos aplicarlo a nuestras vidas y tratar de vivir para ti en orden como usted dice en la Santa Biblia. Ayuda a nosotros a no seguir en doctrina falsa que asegura que vamos a seguir fuera de orden y no cumpliendo el deber de estos dones que, bueno, debemos hacer. Y damos gracias, Señor, por todo que tenemos, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén.